Bien, 4 de la tarde, apenas un minutito, tenemos una temperatura de apenas 10 grados aquí en Chacabuco y ya estamos en comunicación con Valeria San Pedro. Valeria, buenas tardes, muchas gracias, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo les va? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Valeria. Acá estamos con la doctora para charlar un poquitito y muchas gracias por atendernos. Sabemos que siempre tenés muchas cosas que hacer y te enganchamos justo, así que muchas gracias. Así es Buenos Aires, capital tiene otro ritmo distinto al del interior, pero bueno, hace un año ya de que se hizo esta marcha del 3 de junio y me ha llegado a Valeria una gacetilla que ha hecho una producción la doctora Amor, donde se reclama por las mujeres violentadas, golpeadas, por las abusadas, por las amenazadas y también las que no pudieron gritar y las que no pudieron salvarse. Ahora, más allá de todo esto, de tantas mujeres muertas y madres, el problema también los hijos que han quedado de estos femicidios. Así que, ¿y qué es lo que pasa con este Estado que no resuelve las cosas? Así que bueno, queremos charlar un poquitito sobre esta marcha que se va a hacer mañana, 3 de junio. Valeria, muchas gracias. Te escucho. Bueno, pasa que, mira, lo dijiste sí. Todo junto y Sí. esos datos todos juntos me parece que nos dejan como, viste, son sobrecogedores. Ajá, O sea, ajá. Por un lado las cifras siempre son frías, Sí. pero cuando es tan sórdido el número, cuando estamos hablando de mujeres muertas, asesinadas por un tipo que creyó que era dueño de esa vida, porque si no hacía esa mujer lo que él quería, él tenía su vida en sus manos. Ajá. Es aterrador. De Sí. hecho, digamos, ya veníamos dando cuenta en la Casa del Encuentro, lo venía haciendo en los últimos años. Ya el año pasado fue ese grito de hartazgo para decir basta. Y la verdad es que ese basta tuvo mucha autoridad desde la presencia en las calles. Sí. Que el resultado, en números, nos devolvió una cachetada. Digo, en estas horas la Casa del Encuentro volvió a publicar Sí. cifras. Sí. El número siempre es, entre comillas, porque estamos hablando de un relevamiento que en definitiva se hace sobre casos publicados en medios de comunicación, con lo cual un poquito más, un poquito menos seguimos con una estadística que habla alta. de alrededor de cada Sí. 32 horas muere una mujer Sí, víctima sí. de, Sí, de es un terrible. macho que Sí. cree que es dueño de su vida. Exactamente, eso del macho, qué loco, ¿no? Que, Sí. que no podemos aprender y que no podemos, en ese momento, ese raptus de locura del macho hacia la mujer, de esa cosa, de esa posesión, Valeria. Sí, yo creo que habrá que ir aprendiéndolo de a poco y en ese sentido me parece que, bueno, por supuesto que el grito uno, sí. el más Sí. grande, el más fuerte, el más potente y el que exige es autoridades que sí. se tienen que hacer cargo de que este es un problema serio, como tantos otros que puede tener la Argentina, pero Sí. este es uno y no es menor. Y eso requiere no solo de compromiso, que ya muchos lo asumieron, sobre todo después de la marcha del año pasado, en Sí. donde se sintieron interpelados y dijeron, bueno, sí, firmamos el compromiso, y ahora ese compromiso, cuando uno está en un cargo, y hablo del Ejecutivo y hablo del Poder Judicial también, Exactamente, sí, te tenés entiendo. que responder con cuestiones concretas. Ajá. Y bueno, ahí estamos, digamos, por lo pronto a la expectativa, por lo pronto volviendo a gritar. Siempre me gusta también, no sé si un lado positivo, pero digamos, dentro de un balance hay cosas que Sí. se modificaron. Bueno, yo creo que sí, Ajá, afortunadamente, digo. Sí, por suerte. Algo sí. cambió. Algo, sí. Otra cosa, Valeria, la otra vez te escuchaba, mi señora siempre seguidora del programa que haces los domingos por Radio Nacional, y la otra vez estaba trabando de la verdad que dice, mira que están las chicas, así que tranquilo, que no se habla. Cállate. Cállate, me dice. Muy bien. Domingos a las 10 de la mañana. Se de mate. Sí, se me mate y ya me pongo a preparar el almuerzo. Otra cosa, y hablaban y se trataba sobre un tema muy delicado, el tema de, por ejemplo, del aborto, de esta chica que la metieron presa desde el Belén. hospital a la comisaría, a la cárcel. ¿Cómo es eso, Valeria? Es inaudito todo ese tema. Y ustedes lo tocaron de una manera muy bien y fuerte a la vez, te resultaba fuerte y te daba mucha bronca. Te lo digo como hombre. Es insólito, o sea, contás un caso, y ojo, yo Sí. sé que, y incluso te digo, yo conozco Chacabuco, y Ajá. a veces los pueblos, Sí. y las localidades chicas, tienen una mirada más difícil, y eso lo linkeo con algo que está pasando ahora mismo en Bahía Blanca, Ah, sí, con uf. la nena de 12 años. Sí. El otro día hablé con la familia, Ah, y sí, ¿sabes lo te que me escuché. decían? Sí. Que el pueblo está dividido porque la nena había debutado. Qué Entonces, como bárbaro, debutó, qué bárbaro, se merecía qué- que el tipo la agarre por red Sí. social, le mienta un perfil Sí, y se la sí. lleve y la mate. ¿De qué estamos hablando? Qué locura, lo que me está contando eso. Sí, No, sí. yo te seguimos mucho haciendo nota, pero esa parte no la vi. Es una locura que porque la nena debutó ya se cree que está en condiciones de estar con un X tipo, que no es un tipo, Lo es que un sea, lo que pasa degenerado. es que- No importa, Sí, sí.
Sí. Bueno, esa es la parte que nos toca a nosotros como sociedad, a entender, a cambiar el chip, porque si después le pedimos a un abogado, a un juez, al ejecutivo de local o nacional, que tenga leyes, y nosotros, digamos, permitimos que ocurran cosas en el fuero íntimo de la casa, en el vecino, que escuchás que una pelea empieza a los golpes, y que no sos capaz de llamar a la policía, tocar esa puerta, pedir ayuda, ofrecerte como testigo, mil instancias que tienen que ver con involucrarse, condición de ciudadano. Sí, el otro día estábamos charlando con alguien que vino como, no sé si a pedir ayuda o qué, estaba hablando con la doctora, de una chica que está recibiendo cierto tipo de avisos. Entonces, la doctora se puso a charlar con ella en los pasillos de la radio y digo, acá tenemos que intervenir o tomar o poderla dirigir a alguien, porque esa chica ya va 2 veces que viene a charlar con nosotros por X motivo y está recibiendo avisos de su pareja, y ojalá que esto no pase a mayores aquí en Chacabuco. Vale, es como que hay aviso ante esa violencia de género. El primer aviso, además, es una situación que uno naturaliza y que tiene que ver con, digamos, no conoces a un novio y te mete una trompada, pero tal vez en el medio te revisó el celular, tal vez después te dijo ponete lo que yo te digo, tal vez después se enojó porque no te pusiste lo que el tipo dijo. Claro. Digo, ¿o por qué te vestiste así? Y estoy poniendo ejemplos que pueden sonar tontos, pero que yo creo que cualquiera se siente reflejada. Cualquier chica que estuvo enamorada y que no quiso hacerlo enojar al novio, el tema es el enojo del otro. Que lo parió, que vos te entiendas que es desmesurado, que no corresponde, que la autonomía de una mujer pasa por otro lado, bueno, y miles de cuestiones que me parece que son las instancias, y permitime esto que después, en algún momento vamos a hablar, que me parecen las instancias, o sea, cuando nosotros hablamos de femicidio, es el último eslabón de una cadena de violencia que arranca en estas cosas más chiquitas. Me parece que ahora, por lo menos nosotras como colectivo, ni una menos, nos ponemos el foco ahí. Empezar a, digamos, para enfrentar un problema, volvemos a lo mismo, cuantificarlo, y a partir de ahí tratar de buscar alternativas, porque si no sabes cuál es el problema o en qué cosa tenés que poner más el foco, está medio perdido. Sí, además yo creo que también empezar por la educación de los más chiquitos, para enseñarles el respeto a la mujer. Totalmente. Bueno, la educación sexual integral, volvemos a lo mismo. Fíjate, hay una ley votada, desde 2006 está la ley de educación sexual. La vez pasada hicimos un programa especial sobre eso y empezamos a revisar en las provincias dónde se cumplía, dónde no. Los cuadernillos que generó el Ministerio de Educación en su momento llegaban, pero el tema es el entrenamiento de esos profesores. Si esperás que un pibe te pregunte, había propios padres que decían, no le enseñes a mi hijo a poner un preservativo. Exactamente. ¿Y qué mejor que aprendan a ponerlo? Pero por supuesto, porque después aparte de eso, es una locura, todas las prevenciones que hay en cuanto vos decís, eso del preservativo, ese ya es legendario, eso, nadie sabe usar ciertas cosas sexuales, y de ahí comienzan a partir, se piensa a desvirtuar la cosa, Valeria, se va, y de ahí empieza todo, ponételo, no te lo pongas, no me gusta, no, con eso no te quiero hacer el amor, cosas horribles están pasando, del macho hacia la hembra. Sí, pero además, ojo, esto que decimos de la educación sexual integral, ¿sabés con qué tiene que ver? Con respetar el propio cuerpo. Entonces por ahí de repente sentís que estás incómodo ante una situación y pedís ayuda. Hablar del tema, que no sea tabú, digo, no es ni siquiera solo la relación sexual. Hablar de la violencia, de esto de los noviazgos violentos, también se tiene que hablar en la escuela. Yo creo que siglo XXI, tener tabúes en la sociedad, sea cual fuere, realmente es muy, es como quedarse en el tiempo, ¿no? Porque esto de tabú para esto, de no lo otro, es no mezclarse en ciertos aspectos. Especialmente aquí lo que estamos hablando es la violencia de género. Y Valeria, este grito que han pegado hace un año atrás y que ha ido creciendo, más allá que no llega al Estado con la fuerza que todos queremos, especialmente todo este grupo que están haciendo, y que gracias a vos y acá la doctora Amor, acá al interior se está hablando de lo que están haciendo. Sí, yo creo que se está hablando cada vez más, creo que fue un fenómeno y en lo que se ve reflejado para este año, ahora cuéntenme ustedes lo que pasa ahí, pero en principio lo que nosotros sentimos es que ya no es el grito de este puñadito de colegas que decimos vamos a hacer algo y llamamos a otros, no estamos incitando a nadie, acá ya solo se desparramó esa consigna, y hoy si te fijas y googleas, no sé qué, hay decenas de colectivos que se llaman Ni Una Menos, y aplaudimos que eso sea así. Somos muchos y tenemos muchas cosas para decir y confluiremos en la plaza, en mi caso en el Congreso, ustedes
donde se junten para decir lo suyo. Mañana vamos a tener, va a estar bueno, Valeria, te hago una acotación. Mañana vamos a tener a Josefina Poi, que está militando allá en Buenos Aires, y la vamos a tener de movilera aquí para la radio. Así que para nosotros es una cosa importante charlar con vos, que nos aclares un poco, redundar sobre esto, pero que es importante para la sociedad. Y mañana con Josefina, por más que tenga bombos y platillos, vamos a salir al aire desde allá, Valeria. Buenísimo, me alegro. Sí. Y nosotros a partir de mañana vamos a lanzar una acción que tiene que ver con esto, que es una encuesta a nivel nacional, una encuesta virtual y colaborativa. Sí, muy interesante. Sí. Viste que es anónima, que puede, la idea es que se metan muchas mujeres, desde jovencitas hasta grandes, que se tomen ese ratito para contestar una encuesta que no durará más de 10 minutos y que habla de las otras violencias. Es decir, no estamos hablando de si te está matando a trompadas. No, estamos hablando de otras instancias de violencia y yo les aseguro que el 90% de las mujeres con alguna respuesta van a decir que sí. Seguramente. Claro. Sí, yo creo que, bueno, más o menos estamos al tanto de eso. También hace un rato veíamos a través de la tele. Ustedes la pueden subir también para moverla ahí en Chacabuco. Totalmente. Recién también veíamos a tu colega, a tu compañera Marcela Ojeda, y hablando sobre este tema. Y bueno, esas preguntas durante toda la vida, y lo hablamos con mi señora, o con la doctora misma, acá con la productora, de toda la violencia de alguna manera que ha recibido la mujer en X situaciones de la vida, porque es así, Valeria, en alguna vez no recibiste una trompada, pero siempre sos mujer, mujer, y sos la parte débil del ser humano, pareciera. Sí, débil en cuanto a fuerza. Yo creo que, digamos, negar esa, negar la condición de fuerza, y por eso también se preserva a la mujer, porque no es lo mismo si yo le pego un cachetazo a un tipo que si él me pega un cachetazo a mí. No, claro, sí, totalmente. Es que es así, porque después te corren por, claro, pero te corren por derecha diciendo, no, porque entonces igualdad, y entonces, no, igualdad, claro, pero, o sea, me podés regalar una rosa y me podés respetar, no es, no querés que te abran la puerta del auto. Si querés abrirme la puerta del auto, yo encantada, pero lo voy a tomar como una gentileza, no como que te corresponde por ser hombre y a mí sentarme con tacos altos por ser mujer. Claro, ahí está la diferencia que estás haciendo. Sí, doctora, cuénteme. Claro, porque a mí también siempre me decís, ¿por qué no hacen algo por la violencia contra el hombre? Violencia de género contra el hombre. Porque no hagan, si nadie les interesa, que salgan a la plaza, que se movilicen, que griten, claro. Me da risa eso. Pero porque además se toma como una lucha de géneros. Uno dice, digamos, hay que aclarar que no es, o sea, viste, no hay, a mí realmente ya hasta me pone de mal humor cuando a esta altura, antes se lo podía aceptar y lo discutíamos. A esta altura te dicen, no, porque el feminismo es lo opuesto al machismo. Es decir, no, el machismo está, digamos, avasallando los derechos de la mujer, cosificándola, denigrándola. Eso hace el machismo. El feminismo no pretende ni denigrar al hombre, ni, digamos, reducirlo a la nada. Al contrario, lo que está haciendo es, digamos, cuando vos te ves avasallado por alguien, esa lucha es equiparar. Es decir, vos me avasallaste 3 pasos, yo quiero dar 2 para estar en igualdad de condiciones. No quiero reducirte a la nada. Decime una cosa, hace un ratito hablamos de esta chica de Belén. ¿Qué pasa con estos de los abortos clandestinos? Que hay mujeres presas y que, bueno, muchas mujeres por hacerse un aborto clandestino, es más, por ahí el tipo se lo quiere hacer, no quiere tener hijos por una relación X que fue pasajera y demás. ¿Cómo hacemos eso? Porque eso es también muy jodido, y hay un ejemplo clásico que lo estuvieron tocando ustedes y que lo estuvimos tocando por todos lados. ¿Cómo se hace con esto de los abortos clandestinos? Es un tema delicado, por eso creo que las legislaturas no terminan de sentarse a debatir esto, pero hay, como punto de partida me parece interesante algo. Más allá de que yo tengo una postura tomada, yo estoy a favor del aborto libre, gratuito y no criminalizar a la mujer que lo practica, pero más allá de eso, que entiendo que hay posturas en el medio que son muy, digamos, muy antagónicas, lo que yo digo es, puntualmente el caso Belén, estamos hablando de una jovencita que fue al hospital y que fue desde el minuto 1 maltratada. ¿Por qué? Porque la sospecha de cero, cuando la reciben, es que ella había matado a ese bebé que tenía en la panza. Qué locura. Ahí empezamos a discutir si era un bebé o un feto. Para mí es un feto, para otros la vida empieza en el minuto 0. Pero sin embargo, digamos, no hacen un entierro cuando hay un aborto espontáneo. ¿Qué es lo que se supone que en este momento hubo? Se supone que hubo un aborto espontáneo, pero además le endilgaron a esta chica, porque pongamos que fue o que no. Digo, demos el beneficio de la duda a favor de los que actuaron, que hicieron todo mal. ¿Por qué?
ellos suponen que ese bebé era de ella. ¿Por qué no le hacen un ADN? ¿Cómo vas a Ajá. agarrar a un feto en el inodoro de un hospital por el que pasan cientos de personas Y vas a porque decir, sí era de ella. este feto es de esta mujer que además lo tuvo, lo parió en el inodoro, lo mató? ¿De dónde sacas todas esas aseveraciones? Exactamente. Como para además mantener presa a una mujer. Sí, porque eso digamos, no había posibilidad de fuga. Mirá la contradicción. Exactamente, a eso iba, sí, decilo vos. Pero mira, la contradicción es esa. Digamos, se sabe que, digamos, si va al hospital a pedir ayuda es porque es pobre. Sí. No, si vos le estás acusando de haberse hecho un aborto voluntario. Si ella quiere hacerse un aborto voluntario, va al hospital porque es pobre. Claro. Bueno, si es pobre, la justicia argumentó que no era tan pobre como para no fugarse y con eso pretendía justificar mantenerla presa. Pero ¿cómo? Claro, si no ¿cómo? es tan pobre para no fugarse, se hubiera pagado un aborto, que lo puedes hacer tranquilamente. Tranquilamente se puede hacer. Doctora, ¿qué dice usted? Vamos. Sí, bueno, yo te voy a contar un poquito quién es Josefina Poi. Bueno, Josefina fue abusada desde muy chica, que mañana va a estar transmitiendo en la notera que vamos a tener acá. Desde allá de Buenos Aires, desde allá de Capital. Así que bueno, te cuento que Josefina fue abusada de muy pequeña y ahora está militando por la ley Brisa. Claro. Ajá. Así que está muy metida ahí y bueno, y está siempre, bueno, con su grupo, le llevan a Brisa y a todos creo que Brisa está con su abuelo, le llevan, bueno, los medicamentos, comida, porque ahora justo estos días creo que estuvo enfermo el abuelo y todos los hermanitos en la calle, terrible. Ahí Yo está. justo estuve charlando ayer, así que muy interesante lo que está haciendo Brisa. Bueno, por eso mismo, porque uno de los temas es cómo es respaldar, apoyar a estos chicos que quedaron huérfanos del femicidio, ¿no es cierto, Valeria? Pero exactamente, y ese es un proyecto además que nace de organizaciones no gubernamentales, con la Casa del Encuentro, con otras ONG que apoyaron. Entonces vos decís, y sí, ¿cómo no le vas a dar ayuda a un pibe que no solo se quedó huérfano, sino que mínimamente para tratar de encarrilar un poquito esa historia, tenés que darle al pibe un mínimo recurso, un acompañamiento, la garantía de que si quiere pueda estudiar y completar todos los estudios y darle una mínima posibilidad y una contención psicológica. Es loco, ahí está, lo que está diciendo, porque qué momento debe ser para un niño que queda huérfano en ese momento, debe ser una cosa más fuerte. Muchas veces cualquiera de nosotros, seres humanos que tenemos un trabajo, que estamos en medio de comunicación u otros trabajos, pero que de alguna manera nos ha ido bien, por decirlo. Ahora, un nene, una nena que recibe ese golpe de que no sabe dónde está, ¿quién le va a dar contención, Valeria? Es muy fuerte que se le dé una ayuda a esos hijos del femicidio, porque si no, debe ser algo pero chocante para un nene decir, ¿qué hago? ¿A dónde miro? ¿Quién me da ayuda? ¿Quién me da enseñanza? Debe ser muy, muy fuerte ponerse en el lugar de esa gente, de ese nene o de esa nena. Debe ser fuertísimo. Es algo básico, yo creo que no hace falta dar demasiados argumentos para pensar en por qué el Estado debería dar garantías cuando ni siquiera pudo evitar que maten a esa mujer. Tendría que ser natural. Estamos en la instancia anterior, si hablamos de cadena de violencia, esa es una más después del femicidio. Que exactamente, sí. Doctora. Totalmente, que es así. Así que bueno, Valeria, y con el doctor estamos mirando, también, hablando de cómo es, de esto, bueno, de igualdad de género. Muy linda la foto de tu nene. Sí, buenísimo, sí. Con el delantal, hermoso. Con el delantal, sí. Me regalaron para mi cumpleaños el delantal. Mira qué bien, sí. Pero viste que uno tiene que también aplicar en la casa. Esta la subí a Twitter, pero claro, un delantal, y él cocina conmigo. Estoy haciendo seguir sus pasos, doctor. Sí, bueno, gracias. De chiquitito, tiene 4. Sí, entonces le puse, pero era divino, me lo hizo con voladitos, todo con flores. Entonces cuando se lo puse, le llegaba tipo vestido, ¿viste? Vestido con vuelo. Sí. Y entonces digo, bueno, esto amerita el feliz de la vida y parecía un vestidito. Sí, yo digo, eso, digamos, que corrámonos de esos lugares en donde si lo veías y parecía un nene vestido con un vestido divino con voladitos, se lo sacás porque parece una nena. Claro. Otra cosa, cambiando un poquito de tema después de esto de la marcha y demás, te vimos, te seguimos mucho, Valeria, acá, y a la gente también, yo le transmito toda tu historia, más o menos sé dónde te van a mandar a veces, y digo, hoy va a estar Valeria en tal móvil, y casi siempre la pegamos, que no crea. Entonces, después veía en otras notas que escribís para una revista, unas fotos muy locas, muy divertidas, de una mujer que tiene una edad que estuviste cumpliendo años, y que, bueno,
bueno, te ves analizándote tu aspecto físico. Me gustó mucho y nos divertimos mucho con la doctora, hablando un poco de vos. Así. Yo me siento espléndida, sí, tengo ya 40, lo digo con orgullo. Por supuesto. Claro. Oíme, tengo canas, tengo celulitis, tengo todo, pero lo llevo con elegancia. Con elegancia. Lo que vale es el espíritu en serio, porque vos decís, sí, bueno, porque vos salís así y me encantó esas caras que ponías en la revista con esas fotos. Digo, mirá vos qué loco, ¿no? Porque todos piensan que tenemos la crisis de los 40, pero no es así. No es así. No sé, chica. Ya, cuando tenés 40 empezás a ver un poco los problemas. Mira, hoy hice una nota que salga mañana con una mujer en realidad, yo sabía que tenía más de 80, ella no me lo quiso decir al aire, no me lo quiso decir en la nota, yo creo que tiene 82 o 84. Caminamos, fuimos a comprar, caminamos pero agilidad la mujer. Y llegué a la casa y estaba leyendo el diario. Digo, la vida es eso, o sea, hoy a los 80, en la medida en que te dé el cuerpo y que no tengas achaques vas a tener, pero digo que puedas tener las ganas sobre todo, ¿no? Que te permiten levantarte cada día y armar una actividad, y la mujer viajaba y tenía sus amigas y qué sé yo, y había cultivado también una historia donde los nietos iban todo el tiempo, los hijos, y la verdad es que daba gusto. Vos decís, bueno, estoy en la mitad de mi vida, pero lo que me queda de otra mitad de la vida está bueno también, puede estar bueno o voy a hacer que esté bueno. Valeria, te está escribiendo la gente acá, dice que están muy encantados con vos y que dice que sos una diosa, así que bueno, ay, bueno. Sí, la gente, te hacemos bastante promo acá con la doctora, yo por la mañana cuando salís al aire. Gracias. Sí, en serio, porque no viste, nos caes simpática, por eso por suerte la doctora se animó a llamarte, porque uno dice, bueno, son de Buenos Aires, ¿qué? Pero estamos por una causa común linda, estamos haciendo radio, estamos haciendo un poquito de periodismo, de investigar cosas, y bueno, todo que empezó con algo de cómo te vestís a este tema tan importante, del femicidio, de la edad, de los 40 y de las crisis o no crisis de las mujeres, y la verdad que con la doctora no dejamos de agradecerte, y por ahí digo, te hago una pregunta, Vale, ¿cómo es? Porque te mandan a notas muy fuertes, Vale, ¿eso cómo lo asimilás vos cuando estás trabajando de notera, de periodismo, para una empresa? ¿Te hace mal? ¿Cómo es eso? No sé si me explico. Sí, bueno, porque uno va es bravo lo que te mandan. Sí, digamos, hay notas que te parten al medio, pero yo creo que hay que buscar un límite que es imposible de describirte, digamos, porque primero porque cada uno encuentra el suyo, ¿no? Pero entras en un lugar en el que, digamos, no te puede resbalar todo porque del otro lado, insisto, hay personas, hay historias, y para poder lograr, a veces uno se siente bien de haber logrado ese instante de la nota en donde el otro te puede contar algo o se sintió con la suficiente confianza, y vos lográs ese clima en la nota habiéndote metido y comprometido, no de otra manera. Entonces, necesitas esa cuota de compromiso y de estar metido, y a su vez esa otra cuota de poder despegar, ¿no? De poderte volver a tu casa y que sí te conmueva esto, ponerme a cocinar con mi hijo y me den ganas, porque si no, al revés, digamos, como qué sé yo, el otro día veía, no me tocó cubrirla, pero la veía en los espacios online, el chiquito que cruzó la calle y que casi lo atropella un auto, que afortunadamente no pasó nada. Yo volví a casa y lo único que quería era no dejar ni mover a mi hijo, chico, y lo dejaba salir a la calle. Entonces, digo, te puedo pegar de una manera o de la otra, pero tratar de que no te modifique, en todo caso sí aprender, porque lo que tiene ese oficio de lindo es que cada cosa que vos haces en la calle, hoy arranqué a la mañana, después no salió la nota, pero arranqué en el Tigre, y yo estaba a las 6 de la mañana mirando el río en el Tigre, y estaba bastante feo, tomando mate en el auto, mirando el amanecer en el río, y no saliste. No salí al aire porque la nota finalmente, bueno, nos mandaron a otro lado, pero quiero decir, esas cosas en donde vas conociendo, desde distintos espacios o lugares, paisajes digo también, lo que implican la cosa del territorio, porque podés estar en una nota recorriendo un barrio recontra top, y después una villa. No es lo mismo hablar de la villa que estar adentro de la villa, que estar metido en una casilla, que ver cómo viven, que acompañarlos y demás. Sí, te entiendo cuando vas a esos lugares también. Porque acá, como yo siempre, en el buen sentido de la palabra, juego con las notas que salen a través de TN, que tengo el permiso de levantarlo, la gente pregunta, ¿Valeria no sale hoy? Que lo digo en serio esto. Y Valeria no sale, doctor.
Y vos la bola y decís, voy, a ver, bueno. Sí, ya está. Claro. Yo siempre tengo en previo la transmisión de TN, tengo los Claro. chicos. Y tenés muchos admiradores acá en Cablevisión, aunque usted no Tenemos lo crea. Cablevisión Pero, está justo en la mirá vos. Ya oficina tengo de acá Cablevisión. enfrente a Cablevisión y están te dice, qué bonita, qué bueno. Te hablo de la otra parte, ¿no? Que, bueno, siempre coquetean con vos, de Valeria San Pedro, y eso es lo que lo tenías que decir por Las la gente. cosas que pasan mientras una ni se Sí, entera. yo lo senté, claro. Y tengo a la gente de Cablevisión, dice, decile que venga. Así que bueno, para sacar un poco del tema tan fuerte que va a ser mañana, esto es lo que pasa mientras vos tal vez está saliendo al aire. Así Sí, que bueno. seguramente. Bueno, chicos. Sí, la verdad que un gustazo, Valeria. Igualmente, como siempre. Bueno, mañana seguramente... Bueno, así que mañana vamos a estar todos ahí. Yo desde acá, desde mi lugar, desde este medio de comunicación, Sí. voy a estar presente también en la Bueno, dale, y la organización. semana que viene Sí. movemos lo de la encuesta, que quiero Sí, que sí, se claro, meta mucha sí. gente, muchas mujeres a completar. Bueno, Después sí, me sí, cuentan. no te digo más nada, pero acá la gente se sigue diciendo cosas lindas, así que ya está, ¿para qué te voy a decir? Es suficiente, que me la voy a creer. Sí, claro, a ver si te la Por eso. crees todavía y no nos salís más al aire. Valeria, muchas gracias, y a Bueno, un beso disfrutar. grande. grande. Chao, chao. Un beso, chicos. Chao, gracias.